Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Como siempre, es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por dejarnos ingresar en sus hogares. Día número 101 de la cuarentena en nuestro país. ¿Qué hay que decir? Pues que seguimos adelante, sin desfallecer, sí señores. En algún momento vamos a salir de esto a pesar de todas las amenazas que se nos vienen encima. Más adelante les vamos a mostrar la carátula de la revista The Economist, la reciente que ha sacado, y yo sé que eso va a dar lugar, ya está dando lugar en realidad a mucha especulación y mucho tema para conversar. Pero más adelante vamos a estar tocando temas importantes y en breve vamos a hablar justamente con la gestora pública porque hay una denuncia puntual y concreta contra el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, por el tema del software para la gestora pública. También vamos a seguir hablando del dióxido de cloro, sí señores, porque vamos a ver quienes siguen defendiendo que se pueda consumir el dióxido de cloro con fines de curación y quienes no. ¿Por qué la atacan? ¿Por qué dicen que no sirve? Y todas aquellas posiciones. Pero también vamos a ver el caso de los respiradores que después de haberse revelado información por parte de la FELCSE, pues sigue dando que hablar. Sin más que decirle, bienvenidos. Estas son las 5 noticias destacadas del día. Llegar a cada casa, a cada hogar. Detectar el virus antes de que avance, atender médicamente y precisar los cuidados que deben tener. En adelante hemos previsto un plan en conjunto, seguiremos con nuestras Fuerzas Armadas, nuestro gobierno municipal, pero aquí se suma nuestra cooperativa CREE, que tocará la puerta de 200.000 hogares más a partir del 6 de julio, que anunciaremos a detalles en su momento. Juan Evo Morales Ayma, Carlos Romero Bonifaz, Lili Gabriela Montaño Viña, Carlos Rodrigo Montaño Viña y Andrónico Rodríguez, conjuntamente 9 personas más. La denuncia se ha ampliado por los posibles delitos de autoría mediata. Esto significa que, conforme señala el artículo 20 del Código Penal, son autores los que realizan el hecho por sí solo, conjuntamente o por intermedio de otra persona. Enriquecimiento ilícito por particulares con afectación al Estado. Organización criminal. El transporte público de la ciudad de Santa Cruz en todas sus modalidades inicia su funcionamiento a partir del 6 de julio, que se inicia mediante la categoría, y lo vamos a hacer todo julio, riesgo alto. En este nivel de riesgo solo se podrá transportar pasajeros hasta un 60% de su capacidad total, respetar y conducir con precaución, sobre todo, querido sector transporte, las normas de bioseguridad. Queremos también indicar y recalcar, no se va a subir el pasaje a ningún vecino de la ciudad de Santa Cruz. La mayor cantidad de focos de calor se encuentran sobre áreas o tierras de uso productivo, que es la mayor cantidad. Tenemos un acumulado del 6% de los focos de calor sobre las áreas protegidas. Vino el secretario de Salud, que es también de acá de Riberalta, el secretario de Salud de la Gobernación, que es de acá de Riberalta, y vinieron a dialogar con nosotros. Nos hicieron lo que ustedes saben, las famosas promesas que todo el mundo ya pasó por eso. Nos dijeron que ya no iban a acomodar los contratos, que ya iban a salir, que nos iban a pagar, cosas que hasta ahora, miren. Vamos a hablar de la gestora pública y de una denuncia muy grave, muy fuerte contra el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, y actualmente candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Tiene que ver con un software del que se estaba hablando ya desde el año 2017. Para ello ya vamos a conversar con el licenciado Sergio Flores, que es el gerente de la gestora pública, y poder hablar justamente de esta denuncia que ya se ha oficializado. ¿Cómo está, don Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, y a través de su canal, muy buenas noches a todos. A ver, la primera cosa,
¿Podríamos ir recordando un poquito con relación a la compra y al final no compra, sino alquiler del software para la gestora pública? Sí, permítanme explicarles. Efectivamente, desde el mes de diciembre que nosotros entramos a través del gobierno de transición para apoyar y bajo un mandato de la presidenta Yanine Áñez y nuestro ministro de Economía y Finanzas, transparentar todos estos contratos que se vinieron dando a lo largo de la vida de la gestora pública de seguridad social. Y es así que nos encontramos primero con un contrato para la adquisición de un software de una empresa de Panamá llamada CISDE. Ese contrato era por $5.1 millón, de los cuales se pagaron cerca del 60%, es decir, $3.8 millones, y nunca se pudo obtener nada. Y hemos encontrado deficiencias y hemos encontrado indicios de corrupción en todo el proceso de contratación y finalmente no se llegó a tener el software. Posteriormente se hace una segunda invitación directa y se adjudica una empresa de Colombia, Henson International. Esta empresa ya no por $5.1 millón, sino más bien por $10.98 millones. Es más del 114% de sobreprecio, teniendo características similares, las características técnicas. Dejando eso de ahí, es que nosotros vemos, y a través de auditorías especiales y auditoría interna, es que se realizan los informes correspondientes y se dan los resultados, de los cuales indican que hay indicios para esta denuncia penal contra el exdirector del directorio de la gestora y ex ministro de Economía y Finanzas, el señor Luis Arce Catacora, como también contra los funcionarios que participaron en este proceso de contratación. Pero donde llama más la atención es donde encontramos que en la cláusula tercera del contrato, que estaba ya firmado cuando nosotros llegamos, era la compra de un software, es decir, adquisición de un software. Pero en la cláusula séptima indicaba claramente que el dueño de la propiedad intelectual de este software era la empresa Henson. Es decir, solo era un derecho de uso. Lo que nosotros hemos encontrado es que esto no era una compra. Todos los documentos, todas las pruebas fehacientes están muy claras y esto era un alquiler, para que la gente nos entienda. Y este alquiler se debe de pagar de manera anual a través de la licencia y el código fuente. Y encontramos entre toda la información y todos los datos que ascendía entre el mantenimiento y el pago de código fuente a $1.6 millones anuales. Por lo tanto, si nosotros sumamos estos casi 11 millones más este $1.6 millones anuales a una vida útil de unos 40 años, estamos dando cerca de $78 millones, que uno, no iba a ser el Estado boliviano propietario del software. No vamos a poder ni siquiera modificar, cambiar, a no ser que sea bajo las autorizaciones correspondientes del verdadero propietario, que era la empresa que hizo. Muy bien, aquí hay algunas puntualizaciones que hay que realizar. Primero, me llama mucho la atención esto último que usted ha mencionado, lo de la empresa colombiana Henson. Ha sido prácticamente un alquiler del software y la primera consulta, ¿qué pasa al no ser nuestro el software? ¿Qué pasa con toda la información que se ha logrado colocar dentro de este software, que es información de todos los bolivianos? ¿Qué pasa con el tema de seguridad? Es así, y muchas gracias por la pregunta. Primero que todo, para que tanto AFP Previsión como AFP Futuro puedan entregarnos toda esa base de datos de todos nosotros los bolivianos que hemos venido aportando a lo largo de todos estos años, más obviamente a todos nuestros adultos mayores que reciben una jubilación, toda esa base de datos debía de ser migrado a este software. Nunca fue migrado, puesto que nunca se pudo conseguir el software. Como lo mencionaba anteriormente, la empresa CISDE de Panamá nunca llegó a entregar el software y ahí lo que hay es un daño económico al Estado.
Número 2, cuando llega la empresa de Colombia, Henson, no se llega a concretar ni siquiera el primer pago, porque este contrato fue firmado el 23 de octubre del 2019. Cuando estábamos ya en conflictos, ¿no? Después de las elecciones. Por nuestro entender, y las pruebas se las van a demostrar, bajo presiones, estos funcionarios firman el contrato el 23 de octubre, y nuevamente cuando llega el gobierno de transición, el ministro de Economía y Finanzas suspende el contrato en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre, ya mi persona posesionada en el cargo, yo rompo todo el contrato con esta empresa por causas de fuerza mayor y fortuita, y es donde iniciamos las auditorías correspondientes, que los resultados nos han dado esto. Efectivamente, nunca se migró nada de información, la información se encuentra con las actuales AFPs bajo un contrato normal, y seguirán bajo tranquilidad para todos los bolivianos. Estamos con la base de datos y con la información que no fue tocada ni adulterada. Muy bien, entonces retomamos lo de CISDE, ya desechamos lo de Henson, lo que usted me dice, lo de Henson, la colombiana, porque se logró desbaratar ese contrato. Perfecto. ¿El daño asciende a cuánto me dijo? Por favor, recuérdeme. Con respecto a la empresa Henson, ¿sí? Como repito, no era una compra de con la CISDE, sino un alquiler que nosotros hemos determinado con los técnicos y con los auditores respectivos, 1.6 millones de dólares anuales. Si lo hacemos a una vida útil de 40 años, que generalmente tipos de proyectos o históricos se maneja, estaríamos hablando de 78 millones de dólares. Bien. Que hubiera sido un costo para el Estado boliviano. Licenciado Flores, le pregunto concretamente con relación a CISDE. Con relación a la empresa CISDE, el contrato fue por 5.1 millón de dólares, y aquí es muy importante que todos lo sepamos. CISDE gana la invitación directa que se realizó y se presentaron varias empresas, y aquí viene lo curioso: se firma un contrato por 5 millones de dólares, porque establecía, y están en los documentos, que decía que tenía un aval, una licencia de AFP Futuro. Es decir, que tenía el software de AFP Futuro, y pues era conveniente, simplemente ya con el software, ya con tantos años de experiencia, era su adecuación para la gestora. Días antes de la firma del contrato, y se encuentran respaldados en los documentos que se encontraron, es que no se contaba con el aval respectivo. Y AFP Futuro nunca dio el aval para que esta empresa CISDE pueda usar ese software y adecuarlo a la gestora pública. Pero no obstante de ello, se firmó el contrato y se hacen los primeros desembolsos, y para subsanar, entre comillas, este problema, se adecúa una palabra que no iba a ser el software de AFP Futuro, o calidad idónea. ¿Qué significa esto? Ok, si no puedo usar el software de AFP Futuro, puedo traer otro software similar, con la misma calidad y la idoneidad de otro país. Y eso es lo que hicieron, y trajeron uno de Perú, y es este motivo que por supuesto no iba a funcionar nunca. A ver, perfecto. Esta es información sumamente importante que tiene que ver justamente con las AFPs, y me imagino que la denuncia que ustedes ya han hecho oficial estaría sobre qué delito. Es daño económico al Estado, es un tema de sobreprecio, contratos lesivos al Estado, entre otros. Muy bien, perfecto. Gracias por haber conversado con nosotros, le agradezco mucho por toda la información. De todas formas, esto recién va a comenzar y vamos a estar pendientes de las investigaciones que se hagan en torno a este caso. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. A ver, quiero mostrarles lo que les había anticipado, por favor. La portada reciente de la revista The Economist. The Economist, como lo sabe, o si no lo sabe, pertenece a una de las 13 familias más millonarios, dejaremos en eso, del mundo, los Rothschild. Y esta revista justamente en diciembre del año pasado había sacado una serie de cosas hablando acerca de una posible amenaza para el año 2020, que bueno, lo estamos viviendo ahora, se ha cumplido el tema del coronavirus, pero esto acaba de sacar en estos días y está hablándose de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros. En el primer cuadro estamos viendo la cara de un cerdo que vendría a representar el mes de junio.
Vamos viendo qué se ve en julio, un volcán, ¿verdad? En agosto, cambio climático. En septiembre estamos viendo un asteroide llegando a la Tierra. En octubre, otro virus. En noviembre, una amenaza nuclear. Y a final, en diciembre, fluctuaciones solares. Miren ustedes el reloj, es que esto es muy llamativo, porque además de ver a la familia totalmente protegida, sin poder respirar siquiera el aire que uno tiene alrededor, hasta el animalito, el gatito que está encima del sofá, todos con sus máscaras, excepto el niño que está con un casco de guerra. Realmente es que dice mucho esta imagen, pero el reloj está mencionando 12. ¿Por qué las 12? ¿Y qué tienen que ver esos patos por ahí? Hay muchas conjeturas que se están tejiendo en torno a ello. Tal vez el pato represente a algún líder, algún presidente de un importante país de América. Habría que dejarlo ahí, pero dice la siguiente catástrofe y cómo sobrevivir a ella. Recientemente hemos escuchado acerca de la gripe porcina, la nueva gripe porcina que podría convertirse en una pandemia, al menos así lo dicen desde la China. Es una forma más de meternos miedo, ¿no les parece? Veámoslo desde ese punto del día. Vamos viendo las 3 siguientes notas que usted tiene que conocer. China promulga su polémica ley de seguridad nacional para Hong Kong. La normativa incluirá penas de hasta cadena perpetua para actos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional. La OPS prevé más de 400.000 muertes por COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe para el 1 de octubre. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 505.652 muertos en el mundo, desde que China dio cuenta oficialmente de la aparición de la enfermedad. Investigadores descubrieron en China una nueva cepa del virus de la gripe porcina con todas las características capaces de causar una futura pandemia. Según un estudio publicado el lunes en la revista genética estadounidense PNAS, el virus se llama G4 y desciende genéticamente de la cepa H1N1 que causó una pandemia en 2009. Atención, señores, vamos a escuchar ya en nuestra hora 23 y conocer un poquito más del doctor Ramiro Narváez, que es el nuevo director del CEDES La Paz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros hoy en hora 23. Muy buenas noches, un gusto de poder compartir con ustedes. Bueno, ya son 24 horas. A ver, me gustaría conocer su evaluación de estas primeras 24 horas de trabajo. Bueno, es un tiempo complicado. Estamos viviendo una época difícil. Durante estos prácticamente 2 meses, casi 2 meses, mi vida ha cambiado drásticamente. Pero me he enfrentado al Hospital del Norte. Es un reto muy interesante. El trabajo, digamos, cara a cara con el virus. Sí. Ver el comportamiento de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud del Hospital del Norte, y bueno, los pacientes, sus conflictos, y toda esta problemática de la pandemia y de este virus, de los pacientes graves, críticos. Hemos ganado algunas batallas, otras hemos perdido, hemos sufrido el dolor de la gente, hemos vivido los duelos sin los dolientes. Bueno, fue un tiempo ciertamente difícil, pero que aquilata el espíritu para trabajar ahora en la macrogestión, intentar a partir de la macrogestión combatir al virus a través de políticas, a través de acciones concretas, a través de equipos, y a través de una mirada que siempre tenía que hacerse. De un sistema de salud precario, un sistema de salud que tiene una asignatura pendiente, siempre lo tuvo desde hace muchísimos años, y que bueno, en este momento nos toca vivir, y que debe, yo creo, a partir de esta pandemia, debe vivir un cambio, yo diría, radical, y tiene que cimentarse el sistema
donde siempre debería haberlo hecho, que es el primer nivel y la atención primaria de salud. Ahí es donde tenemos que trabajar y a través de ellos llegar a las casas y darles certidumbre a las personas, a las familias, a los grupos sociales, a los barrios. Creo que esto es lo que es más importante, porque nosotros encontramos en forma temprana a los pacientes, vamos a evitar que se compliquen y que lleguen a las terapias intensivas, saturen las terapias intensivas, finalmente tengan que fallecer. Ese es el gran reto, y es un reto que unifica a todo el sistema, que unifica al gobierno departamental y el ministerio, y que creo que era importantísimo, porque definitivamente no pueden haber dos más cabezas. Claro. Difícil. Ese ha sido uno de los grandes problemas del CEDES todo este tiempo, doctor, y usted también lo sabe. Estando en el Hospital del Norte, ha conocido de mucha queja de parte de la población, que el CEDES finalmente, como conclusión le puedo decir, no ha logrado satisfacer la necesidad de atención y de auxilio de la población. Sí, entonces esto parte de lo que le comento. Primero la unificación, esto hace que unifiquemos criterios. Luego el concepto. El director técnico del CEDES no es Mandrake el mago, ni es Superman, claro. Es una persona de carne y hueso, humana como todos, y que necesita el apoyo de todos, y por eso se ha descentralizado esta dirección técnica en dos coordinadores, un coordinador del área metropolitana que cae sobre la doctora Flores, y un coordinador del área rural sobre el doctor Baltasar. Y a partir de esto se estructuran alianzas naturales con las direcciones municipales de salud de La Paz y del Alto, de tal suerte que podamos hacer políticas comunes, trabajo conjunto, y para llegar a las casas tienes que llegar con medicamentos, tienes que llegar con propuestas concretas. Eso. Y estas son que pueden salir de un comité científico departamental que lo hemos creado esta tarde, con la participación de todas las sociedades científicas, el Colegio Médico, a la cabeza de uno de los eminentes epidemiólogos de nuestro país, que es el doctor Barrientos, que realmente es una autoridad en el tema. Entonces esto nos va a permitir los protocolos, bajarlos a guías operativas, clínicas de actuación, doctor, para pacientes leves, moderados, graves, etcétera, y de esa manera podamos llegar a las familias, a las personas, y así es como debemos trabajar. Esto es importante realmente, el hecho de que ustedes hayan creado, usted ha sido el de la idea de justamente implementar este comité científico que tanta falta nos está haciendo para que vean diversos temas. ¿La universidad también está en esto? ¿En el comité científico? Sí, hemos invitado también a la universidad, y la universidad tiene mucho que decir, mucho que darnos. Pues vamos a ver el comité científico vaya trabajando. Hemos dado tareas ahora. Sí. Bueno, creo que es un aspecto muy importante. Por otra parte, me he reunido con los directores de hospitales de tercer nivel del complejo Miraflores, porque es importante oírles también, ver sus preocupaciones, y así además darle certeza también a la gente. A través de ellos hemos refuncionalizado el complejo Miraflores. Algunos ya lo habían hecho, otros lo han establecido, es decir, para que aumente la cobertura de atención. Y esto también era importantísimo. Exacto, eso también es importante. Doctor Narváez, gracias por haber conversado con nosotros. Vamos a seguirle en los siguientes días en todo el trabajo que usted está realizando. De antemano, realmente deseamos que con usted a la cabeza del CEDES las cosas comiencen a funcionar al 100%. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches. Atención, por favor, tenemos más temas, enseguida volvemos. Hace poco se ha levantado la reserva en torno a la investigación que se está siguiendo al caso de los respiradores, y hoy nos visita el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, para hablar justamente acerca de la denuncia contra 17 personas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam, ¿cómo está? A ver, cuénteme, se sabe que ya son 17 las personas que van a ser investigadas en este caso de presunto sobreprecio de los respiradores. Sí, el día de ayer, 29 de junio, a horas 9 de la mañana, hemos presentado ante el Ministerio Público ampliación de denuncia contra 17 personas, entre las cuales está el expresidente Evo Morales, la exministra de Salud Gabriela Montaño, su hermano, señor Carlos Montaño, el exministro de Gobierno Carlos Romero, está también el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, entre los más reconocidos, ¿no? Esto producto de una pericia que realizó la Fiscalía a los aparatos celulares del señor Fernando Valenzuela y del señor Humere, donde salían flujos de llamadas desde los primeros días de mayo hasta el 19 de mayo. Recordemos que el proceso de compra de los ventiladores, de los respiradores, perdón, se inicia el 5 de mayo, donde el exministro Marcelo Navaja envía la nota a la AICEM diciendo de que se compren 170 respiradores a la empresa IME Golding Consulting. También ha llamado la atención evidentemente esa pericia que se ha hecho a los dos celulares o los dos números en todo caso, necesito los dos chips del señor Valenzuela, porque también al margen de tener estos contactos con el expresidente, la exministra, en fin, también tenía contactos con el exministro de Salud Aníbal Cruz, el exministro también Marcelo Navajas, y en fin, todo aquello que hace pensar que aquí hay algo muy raro en torno a este sobreprecio de los respiradores. Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta los momentos, ¿no? A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Recordemos y quedemos claros que antes del mes de mayo no se había tratado todavía el tema de esos 170 respiradores. Sí. ¿Ya? Se estaban buscando dónde comprar. ¿Ya? Aquí lo que nos interesa ver es el movimiento de los funcionarios del Ministerio de Salud a partir del mes de mayo, entre 4, 5, 6, 7, 8 de mayo, donde se concluye en tiempo récord ese proceso de compra de los ventiladores. Recordemos que su colega John Arandi hace una entrevista con el representante de la fábrica, que es GPA Innova, el 19 de mayo. Entonces es ahí que se procede a la aprehensión de los señores Pacheco y Valenzuela. Sí. Pero entre el 16, 17, 18 y 19, el señor Pacheco y el señor Humere, entre ellos mantienen comunicación, hay mensajes, los ha mostrado el coronel Iván Rojas en su conferencia de prensa. También hay conversaciones entre el señor Humere y el señor Carlos Romero, el señor Humere y el expresidente Evo Morales. El señor Valenzuela con el hermano de la exministra Gabriela Zapata y también Valenzuela con la exministra Gabriela Montaño, perdón. Entonces, nosotros estamos manejando una probable hipótesis de que tiene que ver con una especie de complot del movimiento del socialismo hacia el gobierno de la presidenta Áñez, por un lado, y por otro, hacerse de los recursos económicos producto de este sobreprecio. Si ¿Con qué fin? Fijan, ustedes eso tienen que averiguar, ¿no? ¿Con qué fin? Claro, porque si ustedes se dan cuenta, el 95% de las personas que están involucradas en este caso son del movimiento al socialismo. Los únicos que no estaban vinculados al anterior gobierno es el señor Pacheco y el exministro Navaja. El resto, por no sé, imprudencia seguramente de los exministros que a su turno pasaron durante este gobierno, no tomaron cuidado, ¿no?, en deshacerse de estos personajes que pertenecen al movimiento al socialismo. Eso es justamente lo que la población se pregunta, porque se ha escuchado que de un caso de corrupción ahora viene a ser un caso de conspiración, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde está la responsabilidad de quienes han sido autoridades de haber mantenido a gente de la anterior gestión administrativa en esta, que evidentemente ahora se está viendo que están metidos en toda esta trama? Bueno, la respuesta a esa pregunta la tendrían los que a su turno fueron ministros, ¿no? Evidentemente, y en medio de esto también llama mucho la atención la participación del testigo clave. Necesito dijo una cosa en principio, luego cambió su versión, ahora resulta que pensaba incluso fugarse. Bueno, el tema del testigo clave, en realidad lo clave de él
es que él fue la clave de las negociaciones, ¿no? Recordemos que de acuerdo a las declaraciones se señala que entre él, Valenzuela y uno de los españoles que representaba a la empresa proveedora, no a la fabricante, en una llamada decidieron subir el precio. Y me consulten. Sí, decidieron subir el precio porque tenían que darle una plata a funcionarios del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y la plata, el sobreprecio es más de $2 millones. Entonces, esos $2 millones, ¿a manos de quién iban a parar? De Masista. Por eso es que nosotros estamos manejando esas hipótesis. Muy bien, usted me dice claramente de que están manejando hipótesis, pero mientras tanto es como que un poquito más claro el hecho de que el tema del sobreprecio por el momento sí se está vislumbrando por el lado de los intermediarios en la compra. A ver, el sobreprecio lo acordaron Valenzuela, lo acordó Humere, lo acordó Walter Zuleta y los de IME Golding. ¿Los de IME Consulting? Sí, IME Consulting Golding. Sí. Ya, esas 4 personas acordaron el sobreprecio, de acuerdo a las mismas declaraciones que ellos han hecho. Recuerden ustedes que, si no me equivoco, es Humere que dice, hicimos una llamada tripartita. Sí. Y decidimos Valenzuela creo que dice, ahí decidimos subirle el precio a los respiradores porque teníamos que darle plata a los funcionarios del Ministerio de Salud. Bien, ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso luego de la presentación de esta denuncia contra 17 personas, entre ellas el expresidente Evo Morales? Bueno, nosotros le hemos solicitado al Ministerio Público, primero ampliamos la denuncia contra estas personas y le hemos solicitado al Ministerio Público que también ellos amplíen la investigación a estas personas. Yo no veo óbice legal para que el Ministerio Público no proceda a la ampliación, ¿no? Toda vez que estos nombres han salido producto de un peritaje legalmente realizado de 2 artefactos telefónicos, del señor Humere y del señor Valenzuela. Entonces, si es producto de un acto investigativo que la propia Fiscalía está realizando, no va a haber óbice, supongo yo, que se amplíe la investigación. De lo que correspondería era citar a estas personas, a las que se encuentren en el país, citarlas personalmente, y a las que se ignore su paradero, citarlas mediante edicto. Le hago 2 consultas más. ¿Cuál es la situación del exdelegado científico Mohamed Mostajo? A ver, la situación de este señor Mostajo, en primer lugar, era de testigo. Ya, recordemos que la labor que él cumplía era de estrategia estatales respecto a la lucha contra el COVID, para que él vaya a nivel internacional y procure ayuda. ¿Ya? Se conformó el piso 22 en Casa del Pueblo, donde se trataban estrategias estatales. Pero en este caso, él, ¿ya? ¿Qué papel ha cumplido? En este caso, él, de acuerdo a las investigaciones arrojadas hasta el momento, él no ha cumplido ningún papel. Es decir, en las investigaciones no está que él se haya comunicado con alguno de los involucrados. En las investigaciones no está que alguien haya dicho que él quiso favorecer a tal o cual empresa. Ni siquiera que recomendó ese tipo de respiradores. Tengo entendido que él en su declaración señaló que las labores que él cumplía eran temas estratégicos estatales. No se dedicaba él ni a ver los aparatos ni a recomendar empresas. Bien. Con relación al cónsul en Barcelona, el señor Pareja, ¿cuál es la situación legal? Él fue sometido a una audiencia de medidas cautelares. El juez decidió darle una medida sustitutiva. Él es una persona que también está siendo investigada, porque recordemos que él tuvo relaciones, tuvo reuniones con los empresarios proveedores de IME Consulting. Asimismo, mantuvo conversaciones con el señor Valenzuela. Producto de estos indicios es que se lo ha incluido en la investigación. Claro, ha sido, digamos, el primero que ha dado la voz de alerta con relación a lo irregular de todo este caso. Para finalizar, ¿alguna declaración suya, alguna postura con relación a lo que dijo la presidenta del Senado, de que todo este caso de los respiradores viene a ser una cortina de humo en medio del fracaso del trabajo contra la pandemia? Cada panadero defiende su pan y ataca el pan de
su vecino, ¿no? La posición de la señora Presidenta del Senado, sin duda alguna, es política. Nosotros aquí estamos hablando temas técnicos y ya serán las investigaciones que confirmen o rechacen la hipótesis que nosotros estamos manejando. Muy bien, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, viceministro. Nos mantenemos pendientes de este caso. Buenas noches. Muy buenas noches. Que le vaya bien. Gracias, igualmente. Tenemos más. A despedirnos, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado la ley de descuento de alquileres, atención señores, que dice lo siguiente: para personas que no han percibido sueldo durante esta época de cuarentena. Se dice que de 5.000 bolivianos en alquiler de vivienda tendrían el descuento del 50%, lo mismo que aquellos que pagan hasta 7.000 bolivianos alquiler de tiendas y negocios, hasta 15.000 bolivianos en alquiler de predios industriales y galpones. Reiteramos, es un 50% de descuento de manera retroactiva en los meses de la cuarentena. Es evidente que va a haber repercusiones con relación a este tema, porque se había pedido solidaridad por parte de propietarios y empresarios a quienes se les daría algún beneficio con el descuento de impuestos. Nada más por ahora, gracias por estar con nosotros. Mañana, sin lugar a dudas, estaremos tocando este y otros temas en este Hora 23. Muy buenas noches.